El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba notablemente con la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente. Soy Ana, una abogada de 28 años. Mi vida ahora está muy lejos del caos de mi infancia, un pasado que mantuve oculto incluso de aquellos más cercanos a mí. La serenidad de mi oficina se rompió con el timbre del teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en él se sentía ominosamente familiar. Con una mano vacilante, contesté y, hablando, dije con una mezcla de profesionalismo y cautela, Ana, es tu padre. La voz estaba impregnada de un nerviosismo que no hizo nada para calmar mi creciente aprensión. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que escuché esa voz, una voz que una vez significó seguridad y amor pero que se había convertido en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté, mis palabras agudas, cortando el silencio que siguió a su presentación. Estoy en problemas, Ana. Financiera. Necesito tu ayuda, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Su súplica, por muy sincera que pudiera ser, encendió un fuego de resentimiento dentro de mí. ¿Mi ayuda? Ahora me necesitas después de todos estos años, repliqué, la incredulidad y la ira entremezclándose en mi tono. Sí, yo, no lo pediría si no fuera serio. Estoy realmente en un aprieto, continuó, la desesperación filtrándose en su voz. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes simplemente llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz fría e imperturbable. Hubo una pausa en la línea, un pesado silencio que se sentía como un abismo insalvable. Ana, por favor, sigo siendo tu padre, dijo, un débil intento de reavivar un lazo hace mucho extinguido. La palabra, padre, se sentía extraña, casi chocante. ¿Un padre? Renunciaste a ese título cuando la elegiste a ella por encima de mí, dije, los años de ira y dolor reprimidos encontrando su camino en mis palabras. Eres mi hija, suplicó. Eso pensaba yo, te equivocaste, interrumpí, cortándolo a mitad de la oración. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Mi infancia antes de los 10 años estaba llena de amor y risas, un testimonio de la maravillosa vida que mis padres y yo compartíamos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y bondad, llenaba nuestros días de calidez y nuestras noches de cuentos y sueños. Mi padre, una vez un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome pequeñas cosas sobre el mundo. Nuestro hogar era un capullo de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño. Pero nuestra vida feliz llegó a un abrupto final con la muerte prematura de mi madre. La casa que una vez resonaba con risas y amor se convirtió en un mausoleo silencioso de recuerdos. La energía vibrante que una vez llenaba nuestro hogar fue reemplazada por una pesadez opresiva. Mi padre, incapaz de sobrellevar la pérdida, se distanció emocional y físicamente. Sus ojos, una vez brillantes, se apagaron, y su risa, un sonido querido, se volvió una rareza. Tras la muerte de mi madre, mi padre encontró consuelo en los brazos de otra mujer. Su presencia en nuestras vidas fue como un viento frío que extinguió el último destello de calidez. Ella era la encarnación de todo lo que mi madre no era, severa, exigente y cruel. Mi padre, cegado por su dolor y desesperación por compañía, la eligió a ella sobre mí, su propia hija. Los recuerdos de mi familia feliz se vieron empañados por la traición y el abandono. Aprendí a construir muros alrededor de mi corazón, muros que mantenían el dolor a raya pero también mantenían a todos fuera. Me concentré en mis estudios, decidida a forjarme una vida libre de las sombras de mi pasado. Me convertí en abogada, canalizando mi dolor y mi ira en una búsqueda de justicia y éxito. Ahora, mientras estaba de pie en mi oficina, sosteniendo el teléfono, sentí el peso de esos años presionándome. El hombre al otro lado de la línea era un extraño, un recordatorio de una vida que había dejado atrás.
Su súplica de ayuda era una cruel vuelta del destino, obligándome a enfrentar el pasado del que había pasado tanto tiempo huyendo. Recuerdo caminar por las habitaciones. Cada esquina era un recordatorio claro de su ausencia. La pérdida era insoportable, no solo para mí, sino también para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, la profundidad de su dolor parecía disminuir rápidamente, para mi confusión y consternación. En pocos meses, trajo a casa a Marisa, una mujer que iba a tomar un papel significativo en nuestras vidas. Recuerdo el día en que la presentó, un día que marcó el fin de mi apreciada infancia. Ana, esta es Marisa. Ella se quedará con nosotros, anunció mi padre una noche, su voz desprovista del calor al que estaba tan acostumbrada. La miré, buscando un indicio de calidez maternal o amabilidad, pero no encontré nada. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Desde el primer momento, sentí un cambio en el aire, un cambio que me llenó de un inexplicable sentido de temor. «Hola, Ana», dijo Marisa, su voz suave pero desprovista de emoción genuina. Su sonrisa, en lugar de reconfortar, parecía esconder algo siniestro debajo de su superficie. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, como si las paredes mismas retrocedieran ante su presencia. Los recuerdos alegres del pasado parecían desvanecerse, reemplazados por una inquietud persistente que se asentaba en cada rincón. Recuerdo mirar a Marisa, tratando de encontrar algo redentor o amable en ella, pero cada mirada, cada gesto suyo parecía estar impregnado de una animosidad no dicha. Estaba claro que no estaba allí para llenar el vacío que había dejado mi madre, sino para tejer una nueva narrativa, una en la que yo no era bienvenida. Mientras la observaba moverse por nuestro hogar, un hogar que una vez se sintió seguro y feliz, no pude evitar sentir que su llegada era el comienzo de algo ominoso. La forma en que me miraba, con ojos que parecían ocultar más de lo que revelaban, no auguraba nada bueno para el futuro. Los días que siguieron a la llegada de Marisa fueron como caminar a través de una pesadilla de la que no podía despertar. La casa, que una vez estuvo llena de la risa y el amor de mi madre, ahora se sentía fría e inhóspita. La presencia de Marisa arrojaba una sombra sobre todo, convirtiendo incluso las rutinas diarias más simples en una serie de luchas. Una mañana, mientras me sentaba a desayunar, noté que mi comida sabía inusualmente salada. «Marisa, ¿pusiste demasiada sal en esto?», pregunté, mi voz vacilante. «Oh, ¿lo hice? Debe haber sido un error. Solo cómelo, Ana». «No seas tan quisquillosa», respondió, su tono despectivo, casi burlón. Los incidentes se volvieron más frecuentes y malintencionados. Mis mañanas, una vez pacíficas, se convirtieron en batallas de resistencia. Cada comida parecía llevar una amenaza oculta, cada interacción un insulto velado. La despectividad de Marisa se convirtió en una hostilidad abierta. Sutilmente, me socavaba frente a mi padre, haciéndome parecer difícil e ingrata. Sus acciones eran pequeñas, casi imperceptibles, pero se acumulaban, creando una atmósfera de tensión y desconfianza. Una noche, mientras hacía mis deberes, noté que mis lápices y papeles habían sido reorganizados. Mi trabajo estaba manchado de tinta, volviéndolo ilegible. «Marisa, ¿tocaste mis deberes?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «¿Por qué me molestaría con tus pequeñas tareas estúpidas?», respondió, sin siquiera mirar de su libro. Pude sentir las lágrimas acumulándose, pero me negué a dejarlas caer. «No estaba así cuando lo dejé», insistí. «Tal vez deberías ser más cuidadosa», dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los míos, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Estaba claro que Marisa tenía la intención de hacer mi vida lo más difícil posible. La casa se convirtió en un campo de batalla, con yo tratando de aferrarme a los restos de mi infancia y Marisa desmantelando sistemáticamente cada pieza de ella. Mi padre, ajeno o quizás reacio a ver lo que estaba sucediendo, se distanció aún más. Parecía haber encontrado consuelo en Marisa, un consuelo que venía a costa de nuestro vínculo.
Encontré refugio en mis estudios, sumergiéndome en libros y tareas escolares como un medio de escape. La escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía ser yo misma sin el temor constante a las manipulaciones de Marisa. Mis profesores y amigos me brindaron el apoyo y el aliento que ya no recibía en casa. Sobresalí en mis clases, impulsada por la necesidad de demostrarme a mí misma que podía superar los desafíos que Marisa presentaba. A pesar del ambiente tóxico en casa, me aferré al recuerdo de mi madre, su calidez y amor guiándome a través de los tiempos más oscuros. Me prometí a mí misma que tendría éxito, no solo por mí, sino por ella, para honrar la vida y los sueños que tenía para mí. Y así, construí mi futuro sobre la base del amor de mi madre, cada logro un testimonio de su influencia perdurable. La presencia de Marisa, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para mi determinación. No dejaría que ella me rompiera. Me elevaría, más fuerte y más resuelta. Recuerdo encontrar mi ropa arruinada después del lavado. Marisa, mi ropa está toda desteñida. ¿Qué pasó?, pregunté un día, sosteniendo mi vestido favorito, ahora descolorido e inusable. Ella lo miró y se encogió de hombros con indiferencia. Tal vez la lavadora está fallando, o quizás es hora de que dejes de usar ropa tan infantil, respondió. Sentí una oleada de frustración, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Sintiéndome impotente, me volví hacia mi padre, esperando que él viera a través de su fachada. Papá, Marisa está arruinando mis cosas. Siempre es cruel conmigo, dije una noche, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. La reacción de mi padre fue muy distinta. Ana, ¿te lo imaginas? Marisa está haciendo lo mejor para encajar en nuestra familia. Deja de causar problemas, dijo severamente, sus palabras cortándome profundamente. Pero papá, es la verdad, protesté. Basta, Ana. No quiero oír más de tus acusaciones, respondió, su voz elevándose con ira. Cada día se convirtió en una batalla, tratando de navegar entre la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. El hogar que una vez se sintió como un santuario ahora se sentía como una prisión. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación, tratando de escapar de la tensión constante que llenaba el aire. Viviendo en esa casa de horrores, me sentía sola e incomprendida. La seguridad y la felicidad que una vez llenaron esas paredes fueron reemplazadas por miedo y ansiedad. Cada día, anhelaba el pasado, los tiempos en que la sonrisa de mi madre era suficiente para iluminar toda la habitación, un marcado contraste con la oscuridad que ahora se cernía en cada rincón. Vivir con Marisa se convirtió en una agonía diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí escaló de los ataques verbales al abuso físico. Comenzó de manera sutil, un pellizco en mi brazo o un retorcimiento en mi estómago, siempre en lugares fácilmente ocultables bajo mi ropa. El dolor era agudo, un cruel recordatorio de mi impotencia en su presencia. Desarrollé estrategias para evitarla, siempre alerta a su paradero en la casa. Tomaba rutas largas para llegar a mi habitación o esperaba hasta que estuviera ocupada antes de moverme. A pesar de mis esfuerzos, hubo momentos en que me tomaba desprevenida, y esos momentos siempre resultaban en algún tipo de dolor. Un día, mientras leía tranquilamente en la sala, Marisa entró y, sin razón aparente, me pellizcó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Me estremecí de dolor, pero contuve cualquier grito de protesta. Ella me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de alejarse. Durante una de las raras visitas de la abuela, esperaba una tregua, un momento de amabilidad o quizás una oportunidad para escapar de la crueldad de Marisa. Abuela, susurré una noche, tratando de reunir el valor para confiar en ella. No creo que a Marisa le guste mucho. La abuela me miró con preocupación, sus ojos buscando en los míos las profundidades ocultas de mi sufrimiento. Oh, cariño, dijo suavemente, estoy segura de que las cosas mejorarán. Solo dale tiempo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sintieron vacías. El tiempo solo había empeorado las cosas.
Quería contarle todo, la ropa arruinada, el abuso verbal y físico, pero el miedo a que Marisa lo descubriera me mantenía en silencio. En su lugar, aguanté, aferrándome a los momentos fugaces de amabilidad de la abuela como un salvavidas. Una noche, cuando la tensión en la casa era insoportable, escuché a Marisa y a mi padre discutiendo en la cocina. Sus voces eran bajas, pero podía escuchar la ira en el tono de Marisa. Me acerqué sigilosamente, esforzándome por captar sus palabras. Necesitas ser más firme con Anna, siseó Marisa. Está fuera de control. Marisa, es solo una niña, respondió mi padre, sonando cansado. Es una alborotadora, y si no la disciplinas, lo haré yo, replicó ella. El miedo que se había asentado en mi estómago se apretó en un nudo. Me retiré a mi habitación, mi corazón latiendo con fuerza. La idea de que Marisa fuera aún más dura me aterrorizaba. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y dolor. La hostilidad de Marisa no tenía límites y la indiferencia de mi padre solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Me aferré a mis estudios, encontrando consuelo en la predictibilidad de las tareas escolares y en los raros momentos de paz que proporcionaban. Mi habitación se convirtió en mi santuario, un pequeño espacio donde podía respirar sin la amenaza constante de la crueldad de Marisa. A pesar de todo, había momentos de luz en la oscuridad. Mis amigos en la escuela, aunque no sabían nada de mi vida en casa, me ofrecían una semblanza de normalidad. Sus risas y camaradería eran un bálsamo para mi espíritu herido. Me volqué en las actividades extracurriculares, quedándome en la escuela el mayor tiempo posible para retrasar el regreso a la casa que ya no se sentía como hogar. Una noche particularmente dura de invierno, me encontré sola en la casa con Marisa. Mi padre había salido de viaje de negocios, dejándome vulnerable. El humor de Marisa era más oscuro de lo habitual, y podía sentir su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, intentando terminar mis deberes, ella irrumpió, sus ojos ardían de furia. Anna, ladró, limpia este desastre de inmediato. Miré alrededor, confundida. ¿Qué desastre? No te hagas la tonta conmigo, gruñó, agarrando mi cuaderno y arrojándolo al otro lado de la habitación. No permitiré que te sientes aquí, pretendiendo ser mejor que los demás. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me levanté en silencio y comencé a limpiar, mis manos temblaban. Marisa se paró sobre mí, su presencia era una nube oscura que sofocaba cualquier sentido de esperanza. Ella notó mis movimientos cautelosos y la forma en que me estremecía cuando su voz resonaba por la casa. «Anna, ¿está todo bien en casa?», preguntó la abuela, su voz llena de preocupación. La miré, mi corazón dolía por contarle la verdad, pero el miedo y el deseo de protegerla de la preocupación me retuvieron. «Sí, abuela, todo está bien. Solo mucho trabajo escolar», mentí, ofreciéndole una sonrisa forzada. Parecía insegura, pero no insistió más. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no podía soportar la idea de causarle angustia. Esa noche, mientras la abuela se iba, vi a Marisa observando desde la ventana, su expresión era de satisfacción. Era como si disfrutara del hecho de que tenía control sobre mí, de que podía hacerme daño y salir impune. Su mirada triunfante era un mensaje claro de que ella era la que tenía el poder, y yo solo era una jugadora indefensa en su juego retorcido. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y retorcimientos de Marisa era soportable en comparación con el tormento emocional que sentía. La escuela era mi santuario, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de mi vida en casa. Pero incluso allí, las sombras de mis luchas en casa comenzaron a filtrarse. Mi maestra, la señora Thompson, una mujer de buen corazón que siempre alentaba a sus estudiantes, comenzó a notar cambios en mí. Un día, mientras entregaba mi tarea, me agarró suavemente la muñeca, sus ojos se posaron en los moretones de mi brazo. «Ana, ¿qué pasó aquí?»,
Parecen moretones, dijo, su voz llena de preocupación. Rápidamente retiré mi brazo, cubriendo los moretones con mi manga. No es nada, señora Thompson. Solo, me caí mientras jugaba, mentí, evitando su mirada. La señora Thompson no parecía convencida. Ana, si hay algo malo, si alguien te está lastimando, puedes decírmelo. Es importante hablar, me instó, sus ojos buscando la verdad en los míos. Quería confiar en ella, contarle todo sobre Marisa y cómo vivía con miedo constante, pero las palabras no salían. En su lugar, forcé una sonrisa. En serio, señora Thompson, estoy bien. Fue solo un tonto accidente, dije, dándole un asentimiento tranquilizador. Caminando a casa ese día, las palabras de la señora Thompson resonaban en mi mente. Sentí una mezcla de gratitud por su preocupación y una profunda sensación de soledad por cargar mis problemas sola. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias, lo que Marisa podría hacer si descubriera que le había contado a alguien. Esa noche en la cena, estaba callada, perdida en mis pensamientos sobre la oferta de ayuda de la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. ¿Por qué tan callada esta noche, Ana? ¿Te comieron la lengua los ratones?, preguntó en tono burlón. Levanté la vista, encontrando su mirada con una mezcla de desafío y miedo. Solo estoy cansada de la escuela, murmuré, esperando evitar más escrutinio. Los ojos de Marisa se entrecerraron y se inclinó más cerca. Sabes, es muy grosero ignorar a las personas cuando te están hablando, dijo, su voz goteaba con amenaza. No te estaba ignorando, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Bueno, eso parecía, replicó, su mano se lanzó para agarrar mi muñeca debajo de la mesa. Apretó con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Mordí mi labio para contener un grito de dolor, las lágrimas brotaban en las esquinas de mis ojos. Mi padre, ajeno al intercambio silencioso que ocurría justo frente a él, continuó comiendo su cena, absorto en sus propios pensamientos. Marisa finalmente soltó mi muñeca, su rostro volviendo a una expresión de satisfacción. El resto de la comida pasó en un tenso silencio, mi mente corría con emociones contradictorias de miedo, ira y el más mínimo destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien podría ayudarme. En los días siguientes en la escuela, me encontré acercándome más a la señora Thompson, buscando consuelo en sus amables palabras y su actitud alentadora. Parecía entender que había más en mi situación de lo que estaba dispuesta a compartir, y nunca presionaba demasiado, dándome el espacio para acudir a ella cuando estuviera lista. Una tarde, al salir de su aula, me entregó una pequeña tarjeta. Ana, si alguna vez necesitas hablar, llámame. En cualquier momento, dijo suavemente. Tomé la tarjeta, sintiendo una oleada de calidez y gratitud. Era un salvavidas, una señal de que alguien se preocupaba, y me dio la fuerza para seguir adelante. En casa, las cosas con Marisa continuaron deteriorándose. Su crueldad se volvió más calculada, sus castigos más severos. Parecía disfrutar empujándome al límite, siempre cuidadosa de no dejar marcas visibles que pudieran delatar sus acciones al mundo exterior. Vivía en un estado constante de vigilancia, mis sentidos agudizados a cada uno de sus movimientos, mi mente constantemente ideando estrategias. Una noche, mientras leía tranquilamente en mi habitación, Marisa irrumpió, su rostro torcido por la ira. ¿Qué le dijiste a tu maestra?, exigió, su voz baja y amenazante. Nada, balbuceé, mi corazón acelerado. No le dije nada. No me mientas, siseó, agarrando un puñado de mi cabello y levantándome del suelo. Sé que has estado hablando con ella. Lo juro, no le dije nada, lloré, el dolor haciendo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Me soltó con un empujón, y caí de espaldas en mi cama. Será mejor que no, o lo lamentarás, advirtió, sus ojos ardían de furia. Asentí, demasiado asustada para decir algo más. Mientras ella salía furiosa de la habitación, me acurruqué en mi cama, sollozando en silencio.
El miedo a lo que Marisa podría hacer a continuación me mantuvo despierta hasta bien entrada la noche, mi mente reproduciendo los eventos del día una y otra vez. A la mañana siguiente, me dirigí a la escuela, el peso de mis secretos presionando fuertemente sobre mis hombros. Mientras caminaba por los pasillos, vi a la señora Thompson y sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una salida de esta pesadilla. Pero el miedo a la represalia de Marisa mantuvo mis labios sellados, las palabras de confesión atascadas firmemente en mi garganta. Solo sacudí la cabeza y continué comiendo, tratando de hacerme lo más pequeña e imperceptible posible. Después de la cena, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se sintió más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había demostrado que a la gente le importaba, pero el miedo a lo que podría traer revelar la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre la desesperación por contarle a alguien y el miedo a la represalia de Marisa, un acto de equilibrio que navegaba todos los días. El día que mi maestra, la señora Thompson, decidió involucrar a mi padre fue un día lleno de ansiedad y temor para mí. Me senté en la oficina del director, inquieta nerviosamente, mi mente corriendo con miedo sobre cómo reaccionaría mi padre. Cuando finalmente llegó, su rostro estaba serio, sus ojos traicionando una mezcla de irritación y vergüenza. ¿De qué se trata esto, Ana? ¿Por qué me llaman a tu escuela de esta manera?, demandó, su voz afilada. Miré a la señora Thompson, buscando un semblante de apoyo. Tragando saliva con fuerza, intenté encontrar mi voz. Papá, la señora Thompson ella vio los moretones, balbuceé, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Antes de que pudiera explicar más, él me interrumpió, su enojo palpable. ¿Moretones? ¿De qué estás hablando? Estás inventando historias otra vez, espetó. La señora Thompson intervino, su tono firme pero calmado. Señor Smith, estoy preocupada por el bienestar de Ana. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Necesitamos abordar esto. El rostro de mi padre se tornó un tono más oscuro de ira. Ella está perfectamente segura en casa. Ana, ¿estás difundiendo mentiras sobre nuestra familia? Se volvió hacia mí, su decepción clara. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse. No son mentiras, papá. Marisa, ella me ha estado lastimando, logré decir, la verdad finalmente saliendo a la luz. Su reacción fue de total incredulidad. ¿Marisa? Eso es ridículo. Ella ha sido nada más que amable contigo. No permitiré que la difames con estas acusaciones. Pero papá, es la verdad, grité, desesperada por que me creyera. Se levantó abruptamente. Basta de esto. Dile a la señora Thompson que lo inventaste todo. Obedientemente me volví hacia la maestra y repetí sus palabras. Ella sintió y no dijo nada más. Al llegar a casa, sin decir otra palabra, me encerró en mi habitación. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Marisa goteando con falsa preocupación. Te lo dije, solo está buscando atención, dijo. Me senté en mi cama, sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona en la que creía poder contar siempre me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que una vez se sentían como mi refugio personal, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Los días se convirtieron en semanas y la atmósfera en casa se volvió aún más opresiva. La frialdad indiferente de mi padre y la crueldad implacable de Marisa se convirtieron en mi nueva realidad. Cada momento estaba lleno de miedo e incertidumbre. Evitaba a ambos tanto como podía, pasando la mayor parte de mi tiempo en mi habitación, escondiéndome del mundo exterior. El aislamiento era asfixiante, pero era la única forma que conocía para protegerme. Una noche, después de otra cena silenciosa, escuché a mi padre y a Marisa hablando en tonos bajos. Presioné mi oído contra la puerta, esforzándome por escuchar su conversación. Necesita disciplina, John.
Está fuera de control, dijo Marisa, su voz goteando con malicia. Solo es una niña, Marisa. Tal vez deberíamos, comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió. No. Necesita aprender su lugar. Confía en mí, sé lo que es mejor para ella, insistió Marisa. La finalidad en su tono envió un escalofrío por mi espina dorsal. Esa noche, no pude dormir. El miedo a lo que Marisa podría hacer a continuación me mantuvo completamente despierta. La oscuridad en mi habitación se sentía más opresiva que nunca y deseaba una salida, una forma de escapar de la pesadilla en que se había convertido mi vida. Al día siguiente en la escuela, la señora Thompson se acercó a mí nuevamente. Anna, si alguna vez necesitas ayuda, recuerda que siempre puedes venir a mí, dijo, sus ojos llenos de preocupación y compasión. Asentí, mi garganta apretada con emoción. El impulso de confiar en ella era abrumador, pero el miedo a la represalia de Marisa me mantenía en silencio. Le di las gracias y me apresuré a ir a clase, mi corazón pesado con palabras no dichas. De vuelta en casa, el comportamiento de Marisa se volvió más impredecible. Una noche, mientras hacía tranquilamente mi tarea, irrumpió en mi habitación, su rostro torcido de ira. ¿Por qué sigues despierta?, espetó. Tengo tarea, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Bueno, es muy tarde. Vete a la cama, ordenó, arrancando mis libros del escritorio y tirándolos al suelo. Pero tengo que terminar. Empecé, pero ella me abofeteó en la cara, la fuerza del golpe me hizo retroceder. No me respondas, siseó. Me tambaleé hasta mi cama, agarrándome la mejilla que ardía, y me acosté, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esa noche, resolví encontrar una manera de escapar. El miedo a quedarme superaba el miedo a irme. Necesitaba encontrar a alguien que me escuchara, alguien que pudiera ayudarme. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña bolsa con lo esencial y la escondí bajo mi cama, lista para el momento en que pudiera moverme. En la escuela, me acerqué a la señora Thompson durante el almuerzo. Señora Thompson, ¿puedo hablar con usted?, pregunté, mi voz temblando. Por supuesto, Ana. ¿Qué tienes en mente?, respondió, guiándome a un rincón tranquilo. Respiré hondo, invocando todo mi coraje. Es sobre Marisa. Ella me ha estado lastimando. Necesito ayuda, dije, mi voz apenas un susurro. El rostro de la señora Thompson se suavizó con comprensión. Gracias por decírmelo, Anna. Eres muy valiente. Conseguiremos la ayuda que necesitas, me aseguró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una salida de la oscuridad. Me quedé allí pensando en todo lo que había sucedido. El dolor del abuso físico no era nada comparado con el tormento emocional de ser incredulidad y castigada por mi propio padre. Fue una dura realización que la persona que se suponía debía protegerme y amarme incondicionalmente era ahora la fuente de mi dolor más profundo. Los días siguientes a mi confinamiento en mi habitación fueron algunos de los más oscuros que había experimentado. Atrapada y sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que mi única esperanza residía en mi abuela, la madre de mi padre. Ella era una mujer amable y amorosa que siempre me había mostrado afecto, pero nunca me había atrevido a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, cuando estaba segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el coraje para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su familiar y cálida voz se escuchó a través del teléfono. Abuela, soy yo, Ana, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ana, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono lleno de genuino cuidado. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras respondía, abuela, necesito ayuda. ¿Puedo ir a quedarme contigo por un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué sucede, Ana? ¿Pasó algo? Respiré hondo, las palabras saliendo rápidamente. Es Marisa. Ella me ha estado lastimando,
y papá no me cree. No sabía qué hacer. Pude escuchar la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente, por supuesto, querida. Ven ahora mismo. Me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó. Era una mujer pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Confrontó a mi padre con una fuerza que me sorprendió. John, me llevo a Anna conmigo. No está segura aquí, declaró firmemente. Mi padre, sorprendido, trató de protestar. Mamá, no puedes simplemente llevártela. Es mi hija. Tu hija a quien no protegiste, respondió con dureza. No voy a quedarme mirando cómo sufre. Marisa intentó intervenir. Solo es una niña inventando historias. No puedes creerle a ella más que a nosotros. La abuela se volvió hacia Marisa, sus ojos acerados. Sé reconocer a una niña asustada cuando la veo. Ana se viene conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto a las autoridades. Dándose cuenta de que estaba derrotado, mi padre no ofreció más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi la expresión de Marisa cambiar de desafiante a derrotada. Al salir de la casa con mi abuela, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en meses, el viaje en coche a casa de la abuela fue silencioso, pero su presencia era reconfortante. Una vez llegamos, se volvió hacia mí y dijo, ahora estás a salvo, Ana. No tienes que preocuparte más. En la casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían faltado en mi vida. Era un refugio donde podía sanar y recuperar mi fuerza. El contraste entre su hogar acogedor y la frialdad de la casa de mi padre era marcado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar nuevamente, libre del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Habían pasado años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar había sido un santuario, un lugar de curación y amor. Pero el tiempo, como lo hace, siguió adelante y con él trajo otra ola de cambio. Mi amada abuela falleció, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En el funeral, sentí una profunda sensación de pérdida, no solo por ella, sino por la estabilidad y seguridad que su presencia había proporcionado. De pie junto a su tumba, los recuerdos de toda la bondad que me había mostrado inundaron mi mente. Su sabiduría, su calidez, su apoyo inquebrantable habían sido mi ancla en los tiempos más tormentosos. Mientras el sacerdote hablaba, miré alrededor a la familia y amigos reunidos, cada uno llorando su pérdida a su manera. Mi padre estaba un poco apartado, su rostro una máscara de dolor estoico. Me pregunté si sentía el mismo peso de arrepentimiento que yo, la misma conciencia de lo que habíamos perdido cuando ella falleció. Después del servicio, encontré un rincón tranquilo para sentarme y reflexionar. Fue entonces cuando mi padre se acercó a mí. Su presencia era vacilante, insegura, y por un momento, simplemente nos miramos en silencio. Ana, comenzó, su voz suave y vacilante. Yo, lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas con el peso de años no dichos. No sabía cómo responder. Parte de mí quería arremeter, decirle que sus disculpas eran demasiado poco, demasiado tarde. Pero otra parte de mí, la parte moldeada por las enseñanzas gentiles de mi abuela, quería encontrar una manera de perdonar, de seguir adelante. Yo sé que te fallé, continuó, sus ojos suplicando comprensión. Te decepcioné cuando más me necesitabas. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras lo escuchaba. La ira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una profunda y dolorosa tristeza. Papá, dije, con la voz temblorosa. Duele tanto. No estuviste cuando te necesitaba. Marisa, ella. Él asintió, con sus propios ojos llenos de lágrimas. Estaba ciego, Ana. No vi lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Pero quiero arreglarlo, si me lo permites.
En ese momento, rodeada por los ecos del amor de mi abuela y la crudeza de nuestro dolor compartido, tomé una decisión. Decidí intentar sanar, darle a mi padre una oportunidad de ser el padre que siempre había necesitado. No sería fácil, y las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, pero tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar una manera de reconstruir lo que se había roto. Mientras salíamos del cementerio, mi padre y yo caminábamos lado a lado, ambos decididos a honrar la memoria de mi abuela intentando sanar nuestra relación fracturada. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Y en ese comienzo, encontré un destello de esperanza para el futuro. Mi padre y Marisa aparecieron, con sus rostros mostrando una mezcla de leve tristeza y mal disimulada ansiedad. Estaba claro que estaban más interesados en lo que podrían ganar con su muerte que en llorar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió tiempo. Bueno, Ana, supongo que ahora tendrás que encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenecen ahora a tu padre, dijo, su voz teñida de una alegría apenas disimulada. Mi padre asintió en señal de acuerdo, sus ojos recorriendo la habitación como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, una acción que pareció confundirlos. En realidad, ahí es donde te equivocas, dije, la confianza en mi voz los tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, su expresión cambiando a una de confusión. Respiré hondo, saboreando el momento. La abuela dejó un testamento. Me dejó la casa y una cantidad sustancial de dinero, expliqué, observando cómo sus expresiones cambiaban de confusión a sorpresa. Pero eres solo una niña. Soy tu padre. Debería estar a cargo de cualquier herencia que recibas, balbuceó mi padre, su sentido de derecho claro. Marisa intervino, su voz aguda. Sí, hasta que alcances la mayoría de edad, tu padre gestionará tu propiedad. Sus reacciones eran casi divertidas. No les importó en absoluto, tanto que ni siquiera me felicitaron en mi cumpleaños. Cumplí 18 años hace un mes. Ahora soy legalmente una adulta. Tomo mis propias decisiones, afirmé con firmeza, disfrutando de la mirada de realización que se dibujaba en sus rostros. La expresión de mi padre pasó de sorpresa a ira, luego a una especie de súplica desesperada. Ana, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Los miré, recordando mi infancia. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije, con voz firme. Marisa dio un paso adelante, su tono ahora suplicante. Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. No hemos renovado el contrato de arrendamiento de nuestra casa. Negué con la cabeza. Esta es mi casa ahora. Tendrán que encontrar otro lugar. Mientras se iban, el peso de años de dolor y abandono pareció levantarse de mis hombros. Me quedé en la casa que ahora era mía, una casa llena de recuerdos del amor de mi abuela, y sentí una sensación de cierre. Los ecos del pasado, la llamada de mi padre, resonaban dentro de mí. Me senté allí, con el teléfono en la mano, sintiendo un tumulto de emociones, ira, traición y una sensación de injusticia. Pero entre todo eso, también había una sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había llevado a través de los tiempos más oscuros. A medida que pasaban los días, comencé a establecerme en mi nueva vida. La casa, que alguna vez había sido un lugar de refugio y consuelo, ahora se sentía como un símbolo de mi independencia y nueva fortaleza. Caminé por cada habitación, tocando los muebles y las paredes, recordando la calidez de la presencia de mi abuela y el amor que había vertido en este hogar. Decidí mantener la casa tal como estaba, un tributo a su memoria. Mantuve su sillón favorito junto a la ventana donde solía sentarse y leer, su cesta de tejido intacta y las viejas fotografías familiares mostradas con orgullo en la repisa de la chimenea. Estas cosas me daban una sensación de continuidad, un recordatorio de que no estaba sola y de que el espíritu de mi abuela siempre estaría conmigo. Una tarde,
mientras revisaba algunas de sus pertenencias, encontré una carta dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Mi querida Anna. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de la joven fuerte y resiliente en la que te has convertido. La vida no ha sido fácil para ti, y mi corazón duele por todo el dolor que has soportado. Pero veo la fortaleza en ti, la misma fortaleza que me llevó a través de mis días más oscuros. Esta casa es mi regalo para ti, un lugar donde puedes encontrar paz y seguridad. Y usa la herencia sabiamente, y sabe que eres capaz de grandes cosas. Sigue tus sueños, y nunca dejes que nadie disminuya tu valor. Recuerda, eres amada, siempre. Con todo mi amor, abuela. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Me llenaron de un sentido de propósito y determinación. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. El amor y la fe de mi abuela en mí serían mi luz guía. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Me inscribí en la universidad, persiguiendo un título que siempre había soñado. El dinero que mi abuela me dejó proporcionó la seguridad financiera que necesitaba, permitiéndome concentrarme en mis estudios sin la carga del estrés financiero. Hice nuevos amigos, personas que me veían y apreciaban por lo que era. Lentamente, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, reemplazadas por una sensación de esperanza y posibilidad. Mi relación con mi padre seguía siendo tensa, pero ya no dependía de su aprobación o apoyo. Había aprendido a sostenerme por mi cuenta, a confiar en mis propias habilidades y juicio. Las lecciones de mi pasado, por dolorosas que fueran, me habían hecho más fuerte y más resiliente. Estaba lista para enfrentar el futuro con confianza y valentía, sabiendo que llevaba el amor y la sabiduría de mi abuela conmigo a donde. Mi nombre es Anna, y durante mucho tiempo mi vida giró en torno a la química y el trabajo. Después de la escuela secundaria, me sumergí en la universidad para estudiar ingeniería química. Luego fui directamente al laboratorio a desarrollar nuevos compuestos de polímeros. Mi vida personal ni siquiera estaba en la lista de cosas por hacer, era trabajo, más trabajo y, bueno, ya te haces una idea. Luego, una noche inesperada, todo cambió. Ni siquiera quería ir a esa fiesta, fue una de esas situaciones de tienes que venir, Ana, donde mi amiga Jenny prácticamente me arrastró fuera de la puerta. Será divertido, dijo. Lo dudaba, pero fui. En la fiesta, Jenny estaba en su elemento, charlando con todos. Luego agarro a un chico del brazo y lo llevo hacia donde yo estaba bebiendo en silencio. Ana, conoce a Tom, dijo, demasiado entusiasmada para mi gusto. Tom, esta es la amiga química de la que te hablé. Tom pareció un poco sorprendido, con los ojos bien abiertos mientras me miraba. Hola, dijo, su voz insegura. Jen me ha contado mucho sobre ti. Espero que cosas buenas, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sí, muy impresionante, logro decir, aunque sonaba como si estuviera hablando de una película de terror, no de una persona. De alguna manera tropezamos con la incomodidad inicial y encontramos un rincón tranquilo. Resulta que Tom trabajaba como gerente en una empresa de comercio y era mucho más sencillo de lo que nuestro comienzo rocoso sugería. Confesó más tarde esa noche que al principio se sintió intimidado, pensando que yo era demasiado inteligente para alguien como él. Eso me hizo reír, fue refrescante, realmente. Empezamos a salir y pasó un ano volando. Me sorprendió lo serios que nos habíamos vuelto, considerando cómo solía evitar cualquier cosa personal como si fuera un derrame químico. Luego llegó el día en que conocí a su familia. Su madre era un amor, me recibió con los brazos abiertos, pero su hermana Laura era una historia diferente. Desde el principio, me miró como si fuera un problema que no había descubierto cómo resolver aún. Durante la cena, intenté conversar, preguntándole sobre sus intereses. Ella solo sonrió con sarcasmo y dijo, ¿así que eres la química?
¿Cocinas cosas en el laboratorio y ahora estás aquí para cocinar el cerebro de mi hermano? Me sorprendió, pero logré sonreír débilmente. Prefiero pensar que ilumino mentes en lugar de cocinarlas. Isen, tratando de romper la tensión, intervino: Laura siempre ha sido protectora conmigo, explicó. No es fácil ganarse su favor, pero no te lo tomes personal. Como si fuera una señal, Laura se inclinó y susurró lo suficientemente alto como para que la escuchara: nadie es lo suficientemente bueno para mi hermano. Recuerda eso. A pesar de la fría recepción de Laura, Isen y yo nos comprometimos y planeamos una boda modesta. El día de nuestra boda, la actitud de Laura fue aún más descarada. Puso los ojos en blanco durante nuestros votos, se rió durante los discursos y se quejó en voz alta sobre la comida y la decoración. Pasaron un par de meses desde que Isen y yo dijimos nuestros votos. Justo cuando nos estábamos adaptando a nuestra nueva vida, su madre, la señora Johnson, tuvo un mal cambio. Su enfermedad desconcertó a los médicos, nadie pudo determinar que estaba mal. Estaba confinada a su cama, su cuerpo parcialmente paralizado, plagada de fuertes dolores de cabeza y dolor de riñones. Isen sugirió que me mudara a su casa familiar para ayudar a cuidarla, y dado mi afecto por su madre, acepté sin dudarlo. Desde el primer día, la realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. La señora Johnson estaba en mal estado, rara vez salía de su cama, y asumí gran parte del cuidado junto con Isen. La bañaba, la ayudaba a cambiarse y le peinaba suavemente el cabello, que, lamentablemente, se le caía a mechones con frecuencia. Una noche, mientras Isen estaba abajo organizando algunas facturas, abordé un tema delicado con él. En la cocina. Isen, la condición de tu madre está empeorando. ¿No crees que un hogar de ancianos con atención profesional podría ser mejor para ella?, sugerí, esperando que viera el sentido en ello. Isen se frotó la frente, el peso del mundo parecía presionarlo. Lo sé, Anna. Sé que está mal, pero Laura, ella es inflexible en mantener a mamá aquí. Dice que un hogar de ancianos solo empeoraría las cosas. Suspiré, mis manos se cerraron en frustración. ¿Pero no es peor para ella sufrir aquí sin la atención médica adecuada? Antes de que Isen pudiera responder, Laura entró en la cocina. Su presencia siempre era como una tormenta en ciernes. Escuche eso, Ana. ¿Crees que sabes más que nosotros? Mi madre se queda donde está, espetó, sus ojos brillando con ira. Al darme cuenta de que esta no era una batalla que podría ganar hoy, retrocedí. Está bien, Laura, no quería molestarte. Solo odio verla así. Después de que Laura se fue, hice en susurro una disculpa cansada. Lo siento. Laura ha pasado por mucho, ya sabes, con la muerte de su esposo y todo eso. No es ella misma. Sí, lo entiendo, respondí, aunque sentí un tono amargo en mis palabras. Pero no se trata solo de lo que ella quiere, se trata de lo que es mejor para tu madre. Isen asintió, luciendo igualmente dividido. Lo sé. Vamos a darle un poco más de tiempo, tal vez cambie de opinión. El tiempo pasó lentamente después de esa conversación. Los días se convirtieron en semanas. Pasé horas al lado de la señora Johnson, viendo cómo luchaba cada día que pasaba. Su habitación se convirtió en un mundo por sí mismo, lleno de los sonidos de su respiración laboriosa y el suave zumbido del equipo médico que parecía multiplicarse cada semana. La resistencia de Laura, la indecisión de Isen y la vista diaria del sufrimiento de la señora Johnson pesaban mucho en mi corazón. Al mudarme aquí, esperaba mejorar las cosas, ser parte de la familia en todos los sentidos que contaban. Pero a medida que pasaban los días, me sentía más como una extraña, luchando una batalla imposible de ganar, aferrándome a la esperanza de que de alguna manera, de algún modo, pudiera hacer una diferencia en esta casa que se había convertido en mi hogar. Vivir con la familia de Isen resultaba ser más desafiante de lo que había imaginado. Mi relación con Laura era especialmente tensa.
Siempre encontraba algo que criticar de mí y no ayudaba que Isen rara vez se pusiera de mi lado en estos conflictos. Una tarde, estaba en la cocina, tratando de preparar una comida que la señora Johnson pudiera comer fácilmente. Isen estaba en el trabajo y yo estaba sola, lo cual cada vez prefería más, dada la frecuencia con la que Laura me visitaba de manera hostil. Mientras machacaba papas, la puerta trasera se cerró de golpe. No necesitaba darme la vuelta para saber que Laura había entrado. Haciendo un lío como siempre, veo, la voz de Laura cortó el silencio como un cuchillo. Mantuve mi enfoque en la tarea en cuestión, apretando el machacador con más fuerza. Estoy preparando la cena para tu madre. Necesita algo fácil de comer. Laura se rió con desdén, apoyándose en el mostrador y observándome como un halcón. ¿Crees que eres una especie de santa, verdad? Siempre rondando, siempre jugando a la devota nuera. Me da asco. Coloque el tazón con un poco más de fuerza de la necesaria. No estoy tratando de ser una santa, Laura. Estoy tratando de ayudar. Oh, deja de fingir, Ana. Todos sabemos que solo estás esperando a que se muera. Jugando a la viuda dolida de antemano, ¿verdad? Laura espetó, sus ojos brillando con algo malicioso. Fue otra cena familiar de domingo cuando la tensión alcanzó un nuevo punto álgido. Laura acababa de entrar en el comedor, llegando tarde como de costumbre, luciendo un vestido rojo brillante. Mientras nos sentábamos a comer, Laura empezó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿De verdad, Ana, es necesario que trabajes tanto? Parece que no te importa ser parte de esta familia. Mantuve la vista en mi plato, tratando de mantener la calma. Hago lo mejor que puedo, Laura. Mi trabajo exige mucho, a diferencia de ti, que ni siquiera sabes lo que es trabajar. Isen, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló, aunque no en mi defensa. Ana, por favor, recuerda que Laura está pasando por mucho ahora mismo con la reciente muerte de su esposo. Trata de ser un poco más comprensiva. Sus palabras me parecieron una traición. Respondí antes de poder detenerme, tal vez si se vistiera más como una viuda en lugar de ir a una fiesta, podría tomarme su duelo un poco más en serio. La mesa quedó en silencio. La expresión de Isen se endureció. Ana, eso está fuera de lugar. Pero es cierto. No pude contenerme. Ella critica todo lo que hago pero apenas se preocupa por su propia madre. ¿Cómo es eso justo? Laura golpeó su tenedor contra la mesa, poniéndose de pie abruptamente. ¿Cómo te atreves a juzgar mi proceso de duelo? No tienes idea de lo que estoy pasando. Isen se frotó las sienes, claramente frustrado. Ana, ¿podemos hablar de esto más tarde? Por favor, terminemos la cena. Asentí, con los labios apretados, y comimos el resto de la comida en un silencio incómodo. Después de la cena, traté de aclarar las cosas con Isen, pero estaba claro que su paciencia se estaba agotando. Ana, sé que es difícil, pero tienes que intentarlo más con Laura. Es mi hermana, es familia. ¿Y qué soy yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eres mi esposa y te amo. Pero Laura ha estado en mi vida mucho más tiempo. Ustedes dos necesitan resolver esto. Me sentí sola, verdaderamente sola, aunque Isen estaba allí. Parecía que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para Laura o, parecía, para Isen. Pasaron 2 meses en un torbellino de rutinas diarias y comidas silenciosas hasta el día en que perdimos a la señora Johnson. Su muerte fue tanto un shock como una tristeza que envolvió la casa, sumiéndonos a todos en un profundo estado de tristeza. Isen estaba devastado, su dolor, en el funeral, bajo un cielo gris y nublado, la tensión que había estado hirviendo entre Laura y yo finalmente se desbordó. Mientras la gente murmuraba sus condolencias en voz baja, Laura me acorraló junto al viejo roble cerca de la tumba de su madre. Esto es tu culpa, ¿sabes?, siseó Laura, sus ojos afilados y acusadores.
Si la hubieras cuidado adecuadamente, todavía estaría aquí. Sentí un destello de ira, pero mantuve mi voz firme. Laura, hice todo lo que pude. Necesitaba atención profesional, más de lo que podíamos darle en casa. Excusas, solo excusas, replicó Laura, su voz baja pero feroz. Simplemente no querías la carga, ¿verdad? Trate de mantener la calma, pero sus palabras dolieron. Eso no es cierto, y lo sabes. Cuide de tu madre todos los días. Laura se burló, sacudiendo la cabeza antes de marcharse. Los días que siguieron estuvieron llenos de un luto silencioso. Traté de darle a Isen el espacio para llorar, pero la casa se sentía más fría, más vacía. Mientras ordenaba la habitación de la señora Johnson una tarde, me encontré con algunos documentos médicos antiguos guardados en su escritorio. La curiosidad pudo más que yo, y comencé a leerlos. Según los archivos, la señora Johnson había estado en excelente salud hace apenas un año, pero su condición se había deteriorado rápidamente, lo que provocó el fallo de varios órganos a la vez. Más tarde esa noche, se lo mencioné a Isen. Es extraño, ¿no? Su salud declinó tan repentinamente, y aquí dice que la causa fue la falla múltiple de órganos. Isen, aún luciendo cansado y desgastado por los días de duelo, asintió lentamente. Sí, es extraño. Lo mismo le pasó al esposo de Laura. También tuvo fallas múltiples de órganos. Un escalofrío recorrió mi columna mientras recordaba algo de mis clases de química. Isen, tanto tu madre como el esposo de Laura tuvieron una pérdida severa de cabello antes de morir, ¿verdad? Levanto la vista, confundido por la dirección de mi pregunta. Sí, es cierto. ¿Por qué? Dudé, la implicación girando en mi cabeza. Es solo que, la pérdida severa de cabello puede ser a veces un signo de envenenamiento por talio. Es un estiramiento, pero... Isen me interrumpió, su voz una mezcla de incredulidad e irritación. No vayamos por ese camino. Ya ha sido lo suficientemente difícil sin agregar teorías locas a la mezcla. Asentí, acordando exteriormente, aunque internamente no podía sacudirme la sensación de inquietud que me daba la coincidencia. Pero sabía que no debía insistir más. Isen ya estaba al límite, y mis acusaciones o incluso sospechas podrían crear una brecha demasiado profunda para eliminar. Empezó como cualquier otra mañana, excepto por el momento en que pasé mis manos por mi cabello y sentí un mechón salir con mis dedos. Mirando las hebras con horror, mi mente corría. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Frenéticamente, me dirigí al laboratorio en el trabajo, mi corazón latiendo con fuerza mientras realizaba pruebas en mí misma, un procedimiento con el que estaba muy familiarizada pero que nunca pensé usar en una emergencia personal. Los resultados fueron tan escalofriantes como mis sospechas, rastros de talio en mi torrente sanguíneo. Corriendo a casa, enfrente a Isen, mi voz temblando de miedo y urgencia. Isen, encontré talio en mi sangre. Alguien está tratando de envenenarme. Isen me miró, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. Estás paranoica, Anna. Estás viendo conspiraciones donde no las hay. Antes de que pudiera discutir, Laura entró en la habitación, habiendo escuchado nuestra conversación. Oh, por favor. Trabajas en un laboratorio, Anna. Por lo que sabemos, podrías haber traído ese veneno a casa tú misma. Tal vez envenenaste a mamá, espeto, su voz goteando acusación. Me quedé atónita, la habitación girando a mi alrededor mientras sus palabras se hundían. El rostro de Isen se oscureció, sus ojos se entrecerraron. No puedo seguir con esto, Anna. Eres demasiado peligrosa para estar cerca. Quiero el divorcio. Mi mundo se derrumbó en un instante. Laura sonrió triunfante. ¿Lo oíste? Sal de nuestra casa. Entumecida y con el corazón roto, empaqué mis pertenencias, el peso de su traición aplastándome. Sentada entre las cajas sin desempacar, la verdad se fue formando lentamente en mi mente. Era Laura.
Ella había envenenado a su madre e intentado envenenarme a mí. Decidida a encontrar pruebas, contraté a un detective privado y le entregué todas las pruebas que tenía, incluidos los informes médicos y los resultados de mis pruebas de sangre. 2 semanas se arrastraron con una agonía lenta hasta que el detective regresó con noticias impactantes. Laura había derrochado la fortuna que heredó de su difunto esposo y estaba ahogándose en deudas. Quedó claro que sus motivos eran tan tóxicos como el veneno que prefería. Esto no se trata solo de herencia, le dije al detective, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Está eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Podría estar apuntando a Isen a continuación. Armado con esta nueva información, sabía que tenía que actuar rápido para evitar más daños. Llamé a Isen, mi voz temblando pero firme. Isen, tengo pruebas sobre Laura. Necesitamos reunirnos. Tienes que ver esto. Su respuesta fue fría, despectiva. Estás loca, Anna. No puedo creer que alguna vez confíe en ti. Y con eso, bloqueo mi número, cortando cualquier posibilidad de comunicación futura. De pie allí, con el teléfono en la mano, sentí una mezcla de rabia y resolución invadirme. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que necesitaba enfrentar a Isen y revelar los planes maliciosos de Laura. De mala gana, me dejó entrar a la casa. La frescura en el interior era un marcado contraste con el calor sofocante afuera. Isen estaba callado, su rostro demacrado y cansado. Había un vaso de limonada en la mesa, la condensación formándose en el exterior. Hace calor ahí fuera, dijo, señalando hacia el vaso. Aquí. Toma un poco de limonada. Sedienta y distraída por la tensión, tomé unos sorbos. Casi de inmediato, mi estómago se revolvió dolorosamente, una punzada aguda que me hizo doblarme. Isen, jadeé, agarrándome el abdomen. ¿De dónde salió esta limonada? Es solo limonada. Laura la hizo. ¿Qué pasa? Su seno fruncido, una mezcla de preocupación y confusión cruzando su rostro. La limonada, está envenenada, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Laura está tratando de matarnos por la herencia. La expresión de Isen cambió de preocupación a incredulidad. Estás loca, Anna. Estoy cansado de estas teorías locas sobre que Laura intenta matar a alguien. Estaba desesperada, el dolor abrumador. Por favor, Isen, tienes que creerme. Llama al 911. Mientras hablaba, mi visión comenzó a desvanecerse y me sentí resbalar hacia el suelo. Las baldosas frías fueron una bienvenida dura mientras me golpeaban, semiconsciente, apenas consciente de mi entorno. En ese momento, Laura entró, captando el final de nuestra conversación. Miro de Isen a mí, tumbada indefensa en el suelo, y una sonrisa torcida en sus labios. ¿De verdad, Isen? Ella está perdiendo la cabeza, inventando historias incluso ahora, dijo, su voz goteando desdén. Isen, conflictuado y abrumado, corrió a la cocina para buscar un compresa fría, dejándome a merced de Laura. Arrodillándose a mi lado, Laura se inclinó cerca, su voz un susurro venenoso. Este es el final para ti. En unas pocas horas, el talio terminará su trabajo, y luego Isen será el siguiente. Una vez que él se haya ido, todo será mío. Sus palabras fueron lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera, llevándome a un profundo y silencioso vacío. Desperté en la brillante esterilidad de una habitación de hospital, el pitido de las máquinas junto a mi cama apuntando el silencio. Mi mente se sentía nublada, los recuerdos de los últimos días enredados como una bola de hilo anudado. El dolor agudo en mi estómago había disminuido, reemplazado por un dolor sordo que parecía resonar más profundamente, llegando más allá de lo físico. La enfermera, al verme despertar, se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «Estás en el hospital», explicó. «Has estado fuera de combate durante días, pero ahora estás a salvo». «¿Alguien vino conmigo, mi esposo, Isen?»
Mi voz estaba ronca, las palabras salían con dificultad. Ella revisó sus notas, su expresión neutral. No, te trajeron en una ambulancia sola, pero tu esposo llamó al 911, aunque hubo cierta resistencia. Un doctor entró a continuación, hojeando mi expediente con desapego clínico. Eres afortunada de estar viva. Logramos eliminar el talio de tu sistema a tiempo. Unas pocas horas más y... No terminó su frase, pero no era necesario. A medida que la realidad de la situación se asentaba, sentí una mezcla de alivio y una abrumadora sensación de traición. Estaba a salvo, sí, pero ¿a qué costo? La ausencia de Isen hablaba mucho, y el dolor por ello me carcomía. Más tarde, 2 oficiales de policía entraron en la habitación, sus rostros serios, sus cuadernos listos. Entendemos que tomaste el asunto en tus propias manos cuando sospechaste envenenamiento. Eso fue arriesgado, deberías haber venido a nosotros tan pronto como sospechaste algo. La vergüenza me invadió. Tenía razón. Estaba tan obsesionada en probar la culpa de Laura que no consideré los peligros de enfrentarla sola. Lo sé, admití, mi voz apenas un susurro. Solo, necesitaba pruebas. Pensé que podía manejarlo. El otro oficial se suavizó ligeramente. Bueno, tus acciones llevaron a descubrir la verdad. Hemos arrestado a tu cunada. Resulta que envenenó a su esposo y a tu suegra con talio. Exhumamos sus cuerpos y lo confirmamos. Ahora enfrenta múltiples cargos. Sus palabras fueron un consuelo frío. Se había hecho justicia, pero el costo estaba profundamente grabado en mi corazón. Los oficiales me agradecieron antes de irse, sus pasos resonando en el pasillo mucho. La recuperación fue lenta, y con ella vino la realización de que los próximos pasos eran solo míos. La ausencia de Isen había cortado los lazos que quedaban, y por doloroso que fuera, estaba claro que mi camino hacia adelante no lo incluiría a él. El juicio de mi cunada, Laura, se prolongó durante meses. Fue un proceso agotador, lleno de complejidades legales y tormentos emocionales. Durante todo el juicio, el juzgado fue un lugar frío, resonando con los pasos de aquellos que buscaban justicia y aquellos que la temían. No había visto a Isen desde que dejé el hospital, no hasta el primer día del juicio. Estaba allí, una figura estoica, aferrándose a una versión de su hermana que ya no existía a los ojos de la ley. A pesar de las abrumadoras pruebas presentadas por la fiscalía, Isen se negó a creer en la culpabilidad de Laura. Susurró ferozmente durante el receso, te equivocas sobre ella. Las pruebas, las acusaciones, todos son errores. Laura es un ángel, no un monstruo. Lo miré a los ojos, buscando al hombre que una vez amé, pero solo encontré a un extraño. ¿Cómo puedes seguir diciendo eso después de todo? Mira las pruebas. Sacudió la cabeza, despectivo y frío. Todo es circunstancial. Solo quieres venganza contra ella. Eso es todo lo que es. El juicio continuó. Los testigos iban y venían, los expertos testificaban sobre los niveles letales de talio encontrados en los cuerpos, y lentamente la verdad comenzó a desarrollarse ante todos en esa sala del tribunal. Laura se sentó allí, mayormente impasible, hasta que la presión de las pruebas innegables alcanzó un punto de quiebre. En el último día, cuando fue confrontada con una pieza de evidencia particularmente condenatoria, la compostura de Laura se rompió. Con una sonrisa cruel, confesó, su voz helando la habitación. Sí, lo hice. Los envenené a todos, a mi esposo, a mi madre, y traté de matar a Anna y a Isen también, todo por la propiedad, todo por una vida que merecía. La sala del tribunal estalló en murmullos, el shock palpable en el aire. El rostro de Isen palideció mientras se volvía para mirarme, la realización de la verdadera naturaleza de su hermana finalmente amaneciendo en él. Laura fue declarada culpable de doble asesinato premeditado e intento de asesinato. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua, asegurando que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Además,
Todos sus bienes fueron confiscados y otorgados a mí como compensación por el inmenso daño físico y emocional que había causado. Después del veredicto, Isen se acercó a mí fuera de la sala del tribunal, sus ojos rojos, su voz temblorosa. Ana, lo siento mucho. Estaba ciego. Por favor, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentarlo de nuevo? El dolor de su traición, una vez agudo y punzante, se había asentado en un dolor constante y sordo. Lo miré, realmente lo miré, y supe que había pasado demasiado entre nosotros. Demasiado se había roto. No, Isen. No puedo. Se acabó. Extendió la mano, pero yo retrocedí, mi decisión firme. Cuídate, Isen. Al salir del juzgado, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, no porque disfrutara del resultado, sino porque finalmente había terminado. La batalla había terminado y se había hecho justicia, aunque a un alto precio. Mi recuperación fue lenta, un proceso de reconstrucción de lo que Laura había intentado destruir. Físicamente, el veneno había dejado su marca, y emocionalmente, las cicatrices eran aún más profundas. Me sometí a tratamiento, asistí a terapia y poco a poco reconstruí mi vida en un nuevo apartamento, lejos de la casa que una vez prometió un futuro compartido con Isen. Ahora, viviendo sola, trabajo en olvidar, en sanar. Algunos días son más difíciles que otros, los recuerdos de la traición y el veneno me persiguen como fantasmas de una vida pasada. Pero cada mañana me despierto y me recuerdo que sobreviví, que estoy libre de la red de engaño que una vez amenazó con reclamar mi vida. Ese día, durante la recepción de la boda de mi hija María, ella me entregó la carta que había leído. No estaba completamente ajena a la situación, pero sabía que necesitaba decirle algo sincero a María. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu atuendo de boda también. La personalidad de María cambió drásticamente después de que mi esposo Tad desapareciera hace 15 años. Anteriormente, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Es probable que la ausencia de su padre tuviera algo que ver con eso. María se desplomó en lágrimas al escuchar mis palabras. Al principio pensé que era por la abrumadora emoción, pero algo parecía extraño. Ella me agarró la mano mientras lloraba, su agarre tan fuerte que podría dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo de lo que he estado guardando silencio. Un sentimiento inquietante me invadió. Ella continuó, ¿papá nos traicionó? Sus ojos mostraban un odio inconfundible. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué quieres decir? Me apresuré a casa, desesperadamente cavando en el lugar que María había indicado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. No abras esto, me advertí a mí misma. A pesar de mi miedo repentino, no podía dejar que ella enfrentara la verdad sola. Me armé de valor y abrí la lata. Los encuentros suceden inesperadamente. Fue en primavera, cuando tenía 28 años. Este es el señor Thaddeus D., nuestro nuevo empleado. El joven presentado por mi jefe hizo una leve reverencia. A partir de hoy, enséñele todo lo que necesita saber, dijo mi jefe y se dirigió a la sala de reuniones. Soy Sofía Barlow. Empecemos con lo básico y no dudes en preguntar cualquier cosa si tienes dudas. Su mirada se fijó en la etiqueta con mi nombre en mi pecho. ¿Estás escuchando? Justo cuando iba a prestarle atención, él me dirigió una sonrisa amigable y dijo algo inesperado. Señorita Sofía Barlow, ese es un nombre muy hermoso. Que me dijera eso un nuevo empleado que no solo me conocía por primera vez, sino que también era 10 años más joven, me tomó por sorpresa. Oh, lo siento, he dicho algo embarazoso, ¿verdad? Parecía más avergonzado que yo y tomó asiento en el escritorio junto al mío. Viendo su perfil, noté que sus orejas estaban muy rojas. Quizás no era un mal tipo después de todo.
Sin embargo, como alguien en un rol de supervisión, me sentí ansiosa por las palabras iniciales que me dirigió. ¿Desempeñaría sus funciones adecuadamente? Me preguntaba si debía guiarlo en función de su actitud hacia otros empleados superiores. Sin embargo, mis preocupaciones eran infundadas. Recordaba lo que le enseñaba uno tras otro, y su personalidad amigable resultó ser efectiva para ganar clientes. Su dedicación sincera al trabajo me hizo reconocer gradualmente sus habilidades, y un año después, cuando consiguió un contrato importante por su cuenta, decidimos celebrarlo saliendo a cenar juntos. Tu estilo de enseñanza fue efectivo. A pesar de su logro, se mantuvo humilde. Aunque nuestra impresión inicial el uno del otro no fue buena, con el tiempo me sentí cómoda estando cerca de él. Pero ahora que eres tan capaz en el trabajo, probablemente estarás aún más ocupado, dije, sintiendo una mezcla de tristeza e incertidumbre. La respuesta de Chad me sorprendió. Aún así, ¿seguiría saliendo a comer conmigo de vez en cuando? Sus orejas enrojecidas no se debían solo al alcohol. De alguna manera, tuve una premonición. Sin embargo, no podía responder a los sentimientos de mi junior, que era 10 años más joven que yo. Para ese momento, habrá más reuniones con personas más importantes que yo, intenté evadir, pero su mirada era seria. Señorita Barlow, hablo en serio. Se inclinó hacia adelante. Nos miramos a los ojos por unos segundos y asentí. No fue solo por ser arrastrada por su impulso, en algún lugar profundo, me sentí atraída hacia él. Ted Asd, el hombre que luego se convertiría en mi esposo. Todo iba bien y me casé alrededor de los 30 años. Después de eso, fuimos bendecidos con una hija y los tres vivimos una vida feliz, o al menos eso se suponía. Nunca olvidaré ese momento en primavera cuando mi hija María tenía 5 años. Después de subirla al autobús del jardín de infantes, estaba charlando con una vecina cuando sonó mi teléfono. Era una llamada del señor Johnson, mi antiguo jefe, a quien solo había conocido a través de mi esposo Chad. Hola, señorita Barlow, no, quiero decir, señora Asd. La voz del señor Johnson resonó en el teléfono y con esa interrupción abrupta, mi vida dio un giro inesperado. Me alegra saber que estás bien. Por cierto, no he podido contactar a Chad. ¿Sabes algo sobre él? ¿Qué? Ted se suponía que estaba en Hong Kong en un viaje de negocios durante los últimos 3 días. Según mi antiguo jefe, no había estado en un viaje de negocios y no había ido a trabajar desde el lunes de esa semana. De todos modos, puedes intentar contactarlo tú misma, dijo antes de colgar. Recientemente, Chad se había estado quejando de que sus viajes de negocios habían aumentado. Cada vez que lo hacía, yo lo confortaba y animaba. Después de todo, solo con que me escuches, me siento tranquilo y cálido. Gracias por todo, había dicho. Ambos nos sentíamos animados pensando que este largo viaje se debía a que se esperaba que tuviera un futuro prometedor y que seguramente obtendría una promoción en la próxima revisión. ¿Dónde estaba mi esposo, que había tomado el lunes libre para empacar para el viaje del día siguiente? Después de colgar el teléfono con mi antiguo jefe, corté mi conversación con la vecina y volví a casa para intentar llamar al celular de Chad, pero no estaba encendido. El anuncio resonó enfáticamente. Nunca antes había sido incapaz de contactarlo. Me preguntaba si había estado involucrado en un accidente o incidente en algún lugar. Impulsada por la ansiedad, llamé a todos los contactos en mi teléfono celular, los padres de Chad, sus hermanos y todos los amigos que conocía, pero nadie sabía dónde estaba Chad. Los días que siguieron fueron tan dolorosos que ni siquiera quiero recordarlos. Mis suegros sugirieron que presentara un informe de persona desaparecida para Chad, pero nunca encontré una sola pista. Desvergonzadamente, pedí ayuda a mi antiguo jefe, volví a solicitar un trabajo en mi antiguo lugar de empleo y trabajé como si intentara llenar el vacío dejado por la ausencia de mi esposo. Pero al mismo tiempo, la sonrisa de mi hija María comenzó a desaparecer. Mi vida era completamente diferente a como había sido antes.
A pesar de que trabajaba menos horas por María, su padre ya no estaba y tenía menos tiempo para pasar conmigo. Su soledad era dolorosamente obvia, pero ambas teníamos que superarlo. Me sentía incómoda porque dentro de la empresa me trataban como a la esposa cuyo esposo había huido y la pobre mujer que tenía que arreglar el desorden. Solo mis colegas que me conocían desde hace mucho tiempo me trataban normalmente, pero podía ver una lástima vacilante en sus ojos. Apretaba los dientes, aunque casi me llevaba al borde mental. Actuaba lo más alegremente posible frente a María. No quería que ella se sintiera ansiosa o sola. Quería que María tuviera una vida sin inconvenientes y eso era todo lo que quería. Cuando estaba en la escuela primaria y se estaba acostumbrando a la vida solo las dos, hice una solicitud a mi jefe. Siempre que no sea demasiado para ti, probablemente estaba preocupado por mí, pero solo podía agradecerle de manera formal porque había perdido la fe en cualquier persona en ese momento. Luego, comencé una tienda en línea como un negocio secundario. Han pasado 15 años desde entonces. Murmuré para mí misma mientras veía las flores de cerezo comenzar a florecer. Mamá, ¿qué pasa? María, que caminaba delante de mí, miró hacia atrás. La imagen de ella en mi memoria se superpuso con su rostro. No me digas que todavía estás nerviosa, mamá, se rió traviesa. De ninguna manera, no he estado nerviosa desde el principio. Hice una demostración juguetona de ello y caminamos lado a lado riendo. Hoy íbamos a encontrarnos con la familia del prometido de María. María, ahora una mujer adulta, había conocido a su prometido en el ayuntamiento donde había comenzado a trabajar después de graduarse de la universidad. Había terminado la universidad y comenzado a trabajar como funcionaria pública, por lo que hubiera sido mejor casarse un poco más tarde. María solo tenía 23 años. El día que lo conocí por primera vez, lo solté, pero María lo dijo sin rodeos. Incluso tú tuviste una corazonada cuando te casaste con mi papá, ¿verdad? Sentí una mezcla de tristeza y complicación al recordar mi propia historia pasada, pero era verdad. No importa lo que diga la gente, me casaré con este hombre. Una vez que tomo una decisión, sigo adelante. Su carácter era igual al mío. Si parece que vas a fallar, vuelve a nuestra casa lo antes posible. No llegará a eso. Disfrutamos de tales conversaciones muchas veces durante los días previos a la boda. Unos meses después, se celebró la boda de María. Observé desde un asiento distante mientras mi hija estaba rodeada de muchas felicitaciones. Hacia el final de la recepción, llegó el momento de la carta nupcial estándar para los padres. Pensé que le había dicho que no quería esa parte porque era demasiado embarazoso. Aunque ella había dicho que no lo haría tampoco, no podía tener lágrimas en mis ojos frente a tanta gente. No importa cuánta simpatía y consuelo haya recibido desde la desaparición de Char, había llegado tan lejos sin llorar en público. Déjame ser la madre fuerte que nunca llora pase lo que pase hasta el final. Con tal determinación en mi corazón, me paré en el escenario sin ninguna indicación. A mi querida madre, comenzó a leer María la carta. Comenzó contándome sobre el tiempo cuando Chad todavía estaba, cómo lo extrañaba cuando desapareció y cómo tenía menos tiempo para pasar conmigo. Cómo comenzó a ayudarme mucho para apoyarme cuando estaba absorta en mi trabajo, su rebelión adolescente y lo agradecida que estaba de haber vivido una vida sin obstáculos durante la escuela secundaria y la universidad. Todos los eventos descritos en la carta y más que eso, los días casuales que pasamos juntas volvieron a mí como nunca lloraré. Hice contacto visual con María y estaba a punto de reír con ella como siempre hacemos cuando la voz de María se detuvo. La miré y vi a mi hija llorando en su hermoso vestido de novia. Viéndola de nuevo, ella era tan hermosa. Sentí como si fuera una persona diferente. María era tan joven y siempre había permanecido como una niña en mi mente, pero después de hoy, cada día será diferente del anterior. ¿Cuándo se convirtió en una dama tan hermosa y maravillosa? Puedo recordar vívidamente todo lo que ha sucedido, pero parece que ella ya ha ido más allá de mi alcance mientras llora leyendo mi carta para mí.
Luego, de repente, las lágrimas brotaron de mis ojos y salieron una tras otra. Las lágrimas eran una mezcla de orgullo por mi hija, que se había convertido en una persona plena, deseándole felicidad eterna y sintiendo la soledad de estar sola en el futuro. Después de que la recepción de la boda terminó, me dirigí a la sala de espera de la novia. María, que estaba tomando un descanso, vino corriendo hacia mí. Nunca pensé que llorarías, mamá. En todos los años que habíamos vivido juntas, nunca había llorado frente a ella, sin importar cuán doloroso fuera. Ella parecía sorprendida de que hubiera llorado. Te dije que no leyeras tu carta para mí. Para ocultar mi vergüenza, fingí estar enojada intencionalmente. Pero María, que usualmente sigue mi ritmo, tenía una expresión misteriosa en su rostro. Luego me entregó la carta que había leído en la recepción. No soy tan despistada como para hacer una broma aquí. Debo decirle algo a María con toda seriedad. María, gracias por haber nacido. Ojalá tu padre pudiera haberte visto en tu mejor momento. Después de que Tad desapareció, la personalidad de María sufrió un cambio drástico. Antes de eso, ella era una niña brillante y curiosa, pero se volvió tímida y retraída. Probablemente estaba relacionado con la ausencia de su padre. Se preguntaba si era una niña no deseada, si su existencia era la razón por la que su padre ya no estaba. Para evitar sentirse innecesaria o no deseada, comenzó a observar cuidadosamente las reacciones y los estados de ánimo de las personas. Una vez que María se dio cuenta de esto, la colmé de afecto, asegurándome de que no se sintiera ansiosa. Para cuando llegó a la adultez, había vuelto a ser su yo alegre. Hoy era un día especial para ella, y no quería verla triste. Esperaba que se concentrara en el futuro en lugar de estar atrapada por el pasado. Para mí, el nacimiento de María fue la mayor felicidad. Seguramente, su padre, que vive en los recuerdos de María, había esperado ansiosamente este día. Ese era el mensaje que desesperadamente quería transmitir. Sin embargo, cuando María escuchó esas palabras, de repente se desmoronó en lágrimas. Parecía estar profundamente conmovida, pero algo estaba mal. Mientras lloraba, agarró mi mano con tal fuerza que temí que pudiera dejar un moretón. Mamá, lo siento, hay algo que he mantenido en silencio durante mucho tiempo. Un desagradable presentimiento me invadió. No quería escuchar lo que venía a continuación, pero mis esperanzas se desvanecieron. María reveló lentamente la verdad. Mamá, ¿papá nos traicionó? Sus ojos contenían un odio inconfundible. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Incluso si fuera cierto, ¿cómo llegó María a saber tal cosa? Por supuesto, María entendía que Tad había desaparecido, pero ¿a dónde fue y por qué se fue? Yo ni siquiera sabía esas cosas. Durante mucho tiempo, no estaba segura de cuándo decírtelo, pero no quería que estuviera sola con el secreto una vez que me fuera. Al parecer, el secreto estaba enterrado en un parterre en el jardín de la casa. Lo siento por no habértelo dicho hasta hoy. En ese momento, el novio entró en nuestra sala de espera después de cambiarse de ropa. Se sorprendió al ver a María llorando de dolor porque se sentía tan mal por mí. Entiendo. Está bien. Después de explicarle brevemente la situación, dejé a María con él y salí corriendo de la habitación. Toma 20 minutos en tren desde el hotel donde se celebró la boda hasta mi casa. Sin importar mi apariencia, corrí a la estación y me metí entre la multitud para tomar el tren. El tren se sentía más lento de lo habitual. Intenté calmarme varias veces, pero no funcionó. Incluso después de bajarme del tren, seguí corriendo y finalmente llegué a casa. A pesar de estar sin aliento, cavé desesperadamente en el lugar que María había especificado. La pala golpeó algo con un ruido sordo. Enterrada en el suelo había una lata de galletas. Sabía que no debía abrirla. De repente, el miedo me invadió, pero no podía cargar a María sola con esto. Me recordé a mí misma no apartar la vista de la verdad y abrí la lata.
Dentro había varias fotografías. Chad y una mujer muy maquillada estaban capturados en cada una. Al examinarlas, descubrí fotos íntimas de los dos entrelazados en pasión. Instintivamente, aparté la mirada. ¿Podría ser esta la razón que María mencionó para la desaparición de Chad? Durante un rato, permanecí agachada en el jardín, incapaz de moverme. ¿Por qué algo como esto estaría enterrado aquí? El aire frío de la noche todavía me envolvía. Al día siguiente, cuando María regresó a casa, le pregunté la verdad. Vino del escritorio de papá, era el mismo escritorio que habíamos mantenido en la casa por un tiempo después de que Chad desapareciera. Lo había registrado minuciosamente en busca de pistas. Yo también he examinado ese escritorio, respondí, mi voz aún temblorosa e involuntariamente acusatoria. María explicó la situación con un tono de disculpa. Ted desapareció y cuando María me vio hurgando en su escritorio, asumió que había algo allí. Aunque no sabía qué era, buscó desesperadamente entre el contenido del escritorio. Eventualmente, encontró un sobre escondido en el fondo del cajón. Pensé que esto podría ayudar, mamá. Cuando abrió el sobre, aparecieron las mismas fotografías. La joven María no podía comprender completamente lo que sucedía en esas fotos, pero le hacían sentir increíblemente incómoda. Sintió que no debía mostrarme estas fotos, así que las escondió en la lata de galletas donde guardaba sus juguetes. Tenía la intención de mantener esto en secreto, mamá, pero ¿qué pasaría si lo encontrabas después de que me fuera? Era una carga demasiado pesada para que un niño la llevara solo. Pensar que había estado ocultando esto todo el tiempo. Yo creía que la estaba protegiendo, pero tal vez era al revés. Lo siento, María, susurré, mi ira hacia Chad brotando. Dejar una evidencia tan cruel para la familia que abandonó era un sentimiento de ira hirviente por su irresponsabilidad. Incluso si dejaba que mis emociones se apoderaran enojada, nada comenzaría. No, en este caso, debería terminar adecuadamente. Me dirigí a la agencia de detectives con la fotografía. Había luchado tanto para encontrar el paradero de Chad hasta ahora, pero basándome en esa foto, los detectives localizaron fácilmente la ubicación de Chad. Un apartamento en una torre cerca de cierta estación era visible en la foto. Vigilaron el lugar y confirmaron que Chad y la mujer iban y venían, e incluso determinaron el número de la habitación